Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar informando la política pública relacionada con el COVID-19 a través de la generación rápida de datos, resultados y respuestas de la encuesta Recover en Colombia. Mi nombre es Sebastián Chaskel y soy el director del Programa de Paz y Recuperación de Innovations for Poverty Action, o IPA, y el exdirector de la oficina en Colombia. Durante los últimos 5 meses he estado colaborando con un equipo dentro de IPA y con organizaciones aliadas con el objetivo de desarrollar encuestas para entender cómo la pandemia está afectando a poblaciones alrededor del mundo y cómo estas poblaciones están percibiendo las respuestas de sus respectivos gobiernos. El objetivo del webinar de hoy es discutir algunos de los principales resultados de esta encuesta en Colombia, la encuesta Recover, que fue implementada por IPA de la mano con el Departamento Nacional de Planeación. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Daniel Gómez Gaviria, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación. Hoy le vamos a pedir a Daniel que comente sobre cómo el gobierno nacional está respondiendo a lo que revela la encuesta. También tenemos el placer de contar con la participación de Ana María Ibáñez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y asesora principal en Economía del Banco Interamericano de Desarrollo. Ana María es una de las asesoras académicas de la encuesta y le hemos pedido que nos acompañe en la interpretación de sus resultados. En los últimos 10 a 15 minutos del webinar contestaremos preguntas de los participantes. Si tienen preguntas, por favor pónganlas por escrito en la plataforma de Zoom y nosotros las iremos recopilando. Pero antes de comenzar, para los que no conocen a Innovations for Poverty Action, o IPA, somos una organización sin ánimo de lucro fundada en el 2002 y constituida en Colombia desde el año 2014. Nuestro objetivo es utilizar herramientas rigurosas de investigación para informar la toma de decisiones de política pública y así mejorar la vida de personas en condición de pobreza. Tenemos oficinas en 22 países. En América Latina estamos trabajando en Colombia, Ecuador, la República Dominicana, México, Paraguay y Perú, entre otros. Desde IPA creamos la iniciativa Recover en respuesta al COVID-19 para generar evidencia y ponerla a disposición de los tomadores de decisiones para responder a la pandemia. Esta iniciativa tiene varios componentes. Primero, encuestas de respuesta rápida en 9 países para apoyar a los gobiernos en la toma de decisiones. La primera encuesta que implementamos fue en Colombia y hoy discutiremos sus resultados. Segundo, el desarrollo de estudios para generar evidencia rigurosa sobre programas sociales y políticas públicas en respuesta a la pandemia. Ya tenemos 80 estudios en curso. Tercero, una plataforma en Internet para el intercambio de conocimiento y la difusión de resultados de investigación sobre política pública y la respuesta al COVID. En nuestro sitio web pueden encontrar información sobre más de 125 proyectos que se están implementando. Más de 30 ya tienen resultados. Cuarto, asesoría directa a gobiernos y a organizaciones sociales sobre el impacto de diferentes políticas públicas y programas sociales. En algunos casos, esto se desarrolla como un mapeo de la evidencia que existía antes de la pandemia sobre diferentes tipos de intervenciones, mientras en otros casos se están haciendo nuevas evaluaciones de impacto durante la pandemia. Y por último, la pandemia nos ha obligado a innovar sobre cómo hacemos investigación. ¿Cuáles son las mejores prácticas para recopilar datos a distancia? Estamos haciendo investigación sobre cómo hacer investigación en esta nueva realidad y compartiendo los resultados en nuestro sitio web. Bueno, y ahora sí la encuesta Recover en Colombia. La encuesta se llevó a cabo entre el 8 y el 15 de mayo de este año. La muestra se creó utilizando marcado aleatorio de números de teléfono celular. Se creó una lista de números aleatorios y se marcó hasta llegar a 1.507 encuestas. Para lograr esta muestra, se intentó llamar a 6.984 números. Esto quiere decir que esta muestra no es representativa a nivel nacional. Como se puede ver en pantalla, el 76% de los colombianos tiene acceso a un teléfono, según la gran encuesta integrada de hogares, pero por razones de distanciamiento social, nosotros durante la pandemia administramos esta encuesta por teléfono. Entre los que nos contestaron y aceptaron participar en la encuesta, tuvimos más mujeres que hombres, una población 5 años más joven que el promedio nacional y una población con un nivel educativo más alto. Como mencioné anteriormente, Colombia fue el primer país en el que se desarrolla la encuesta y ya la hemos administrado en 8 países más. Esta es una encuesta panel, entonces la meta es recolectar información de la misma población varias veces. Hoy conversaremos sobre los resultados de la primera encuesta que se hizo en Colombia en mayo. Esta y la próxima semana, los participantes de esta encuesta están recibiendo una segunda llamada de nuestro equipo, invitándolos a participar en la segunda ronda de la encuesta. La encuesta tuvo 9 módulos. Hoy solo vamos a discutir algunos de los resultados, pero los interesados en ver todos los resultados, el cuestionario, los resultados y los microdatos, todos están disponibles en la página web de IPA en pantalla. Al final de la presentación vamos a compartir nuevamente este vínculo.
Bueno, Daniel y Ana María, quisiera comenzar con la manera más directa en que la pandemia y la política del aislamiento preventivo afectaron a la población colombiana. Aunque el aislamiento preventivo entre marzo y junio salvó vidas al reducir el índice de infección y mortalidad, también tuvo un impacto en la capacidad de los colombianos de trabajar, y eso lo vimos en la encuesta. De las personas con las que hablamos que mencionaron haber trabajado en febrero, solo la mitad nos dijeron que habían trabajado en los últimos 7 días. Entre los que seguían trabajando, 20% estaba ganando menos y 15% estaba trabajando menos horas. Las personas que trabajaban de manera informal fueron las más afectadas. Mientras que entre los trabajadores formales que encuestamos, un 49% había trabajado la semana pasada la encuesta, solo el 26% de los trabajadores informales reportó haberlo hecho. Los trabajadores informales nos reportaron con más frecuencia que su lugar de trabajo ya cerrado y con menos frecuencia que estaban trabajando desde la casa. Daniel, ¿cómo enfrenta el gobierno esta situación y a qué herramientas recurre? Hola Sebastián, muchas gracias primero por la invitación. Un saludo a Ana María también. Un gusto compartir panel con todos ustedes. Agradeciendo primero pues el trabajo conjunto que hemos hecho con IPA y con el DNP para generar estos nuevos datos y datos con una frecuencia con la que no contábamos antes. Es sin duda y seguirá siendo pues una herramienta crítica para poder seguir diseñando respuestas efectivas al COVID. Entonces, efectivamente, Sebastián, este resultado de la encuesta que salió pues en mayo fue el punto de partida para muchas de las respuestas y análisis que hicimos para la respuesta inicial, la respuesta rápida al COVID. Tan temprano como mayo, en abril, mayo, cuando estábamos mirando los efectos iniciales, pues vimos rápidamente que había un problema de transmisión del choque del COVID hacia los ingresos de los hogares, y el mecanismo iba a ser principalmente vía empleo. Y en particular el tema de la informalidad, que aquí lo destacan muy bien, iba a ser uno de los puntos críticos pues, que iban a afectar el impacto en pobreza, que iban a afectar impactos en desigualdad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta inicial? Para poner un poco como el contexto general. Que por cierto pueden leer en un nuevo documento COMPES que se aprobó la semana pasada y que está publicado hoy, que recoge toda la respuesta inicial del COVID del gobierno y plantea unas líneas de seguimiento, monitoreo y plantea los primeros pilares de reactivación. Lo que observamos al principio fue que tocaba, como Sebastián mencionaba, implementar unas medidas de protección de la salud. El primer objetivo del gobierno con las medidas era proteger la salud y el sistema de salud para podernos preparar y responder al nivel de contagio. Entonces, la famosa estrategia de aplanar la curva epidemiológica. Sabíamos, sin embargo, que esto iba a tener impacto en ingresos hogares y en empresas. Entonces, había que responder, por un lado, protegiendo la liquidez de las empresas. Inicialmente, recordemos que en todo el mundo no había certeza de cuánto tiempo iba a durar esto. Y eso creo que es clave también. Esto es decisiones tomadas bajo un contexto de extrema incertidumbre, ¿no? Pero entonces había que proteger liquidez de empresas y por el otro lado había que responder muy rápidamente protegiendo el ingreso de los hogares. Lo que se hizo desde el gobierno fue en el tema de proteger ingresos hogares, donde quiero enfocarme en esta respuesta, fue revisar primero toda la oferta social que existía en el gobierno, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, los programas básicamente de transferencias monetarias condicionadas, y evaluar qué tipo de programas debíamos crear para responder a este nuevo reto que implicaba pues el proceso de destrucción de empleo en sectores informales, pero también formales. Con base en eso, pues creamos dos programas nuevos, aceleramos por un lado y creamos dos programas nuevos durante el mes de abril y mayo, que fueron el esquema de compensación del IVA,
que lo habíamos aprobado en el COMPES en el mes de marzo, pero se había planeado como un programa piloto para pilotear con 300.000 hogares este año. Tenía una vocación de permanencia, buscando pues corregir la regresividad del impuesto al valor agregado. Decidimos ampliarlo a 1 millón de hogares, focalizando en hogares en pobreza extrema y en municipios con el índice de pobreza multidimensional más alto. Y el segundo programa fue Ingreso Solidario, que realmente se inspira en esto. Lo que pensamos fue los programas sociales están focalizados principalmente en hogares en pobreza. Hay una cantidad de hogares vulnerables que van a ver sus ingresos afectados debido al aislamiento, debido a las restricciones, que tienen una concentración particular en este empleo informal. Entonces, con base en eso, creamos el programa de ingreso solidario focalizado en hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, o sea, esos hogares que en tiempos normales tienen un ingreso razonable, digamos, pueden salir, trabajan, pero viven como al día a día, ¿cierto? Y ampliamos nuestro esquema de focalización para llegar a esos hogares. Eso nos dio un universo de beneficiarios potenciales de 3 millones de hogares para recibir una transferencia monetaria no condicionada. Entonces, gran prioridad, proteger ingreso de hogares para evitar que cayeran en pobreza. Creo que nos van a mostrar pues resultados sobre consumo de alimentos, necesidades básicas. Fue también pues muy inspirada esta reacción en lo que sucedió en 1999, cuando no existía la red de apoyo social en Colombia, y donde como respuesta a la recesión del 99, lo que vimos fue que los hogares más pobres de Colombia, el 25% de ingresos más bajos, respondió reduciendo su consumo de alimentos, reduciendo el consumo de alimentos de sus hijos, de sus hijas, y pues teniendo unos impactos a largo plazo significativos. Cierro ahí, Sebastián, y luego seguramente vamos a poder profundizar en estas respuestas. Muchas gracias, Daniel. Ana María, volviendo al tema de la informalidad, en Colombia se estima que 50% de la población trabaja de manera informal, y este mismo fenómeno se ve en toda la región. Además, en Colombia hay alrededor de 1 millón de venezolanos que están en situación irregular y por lo tanto no pueden trabajar de manera formal. ¿Qué herramientas tienen los gobiernos para apoyar a la población informal y en especial a la población migrante? Bueno, Sebastián, primero quiero darles las gracias por invitarme y saludarte a ti y a Daniel por este panel tan interesante. Lo segundo, quería realzar la importancia de esta encuesta. Esta encuesta, aquí se están presentando los resultados de la primera ola, pero después, y muestran lo que está sucediendo en este momento y lo que sucedió cuando se impuso la cuarentena, pero en este momento es importante saber cómo han venido evolucionando las cosas, y por eso es tan importante esta encuesta, porque nos va a dar un panel en donde vamos a ver no solamente una foto, sino las dinámicas de lo que está sucediendo en el tiempo, y va a permitir al país ir modificando las ayudas y tomar decisiones casi en tiempo real. Lo segundo que me parece supremamente importante de esta encuesta es que los datos son públicos, y entonces cualquier persona va a poder usar los datos para hacer análisis interesantes, importantes y relevantes. Tercer punto que quería mencionar de la encuesta antes de contestar la pregunta es que, como muy bien dijo Sebastián, esta es una encuesta que solamente se concentra en personas que tienen teléfono, y esto significa que todos los datos que estamos viendo acá son un límite superior, es decir, hay una cantidad de población vulnerable que no tiene acceso a teléfono, a quienes no pudieron alcanzar con esta encuesta, y que presumiblemente son personas que están en peores condiciones. O sea que es probable que estos resultados que estamos viendo en este momento puedan ser aún más críticos. Segundo, lo de informalidad. Nosotros aquí creo que es muy importante separar la urgencia de los problemas estructurales. En América Latina tenemos una informalidad supremamente alta, y es una informalidad supremamente alta por razones más estructurales. Tenemos bajos niveles de productividad en la región, tenemos bajos niveles educativos y una cantidad de regulaciones laborales y otro tipo de regulaciones que impiden que realmente tengamos una mayor formalidad. Esto no lo vamos a poder solucionar en la mitad de la pandemia. Sin embargo, los gobiernos sí pueden empezar a plantear discusiones de reformas que se deben hacer y que se deben hacer precisamente para reducir esta informalidad.
Son reformas como la reducción de los costos no salariales, que son supremamente altos, ver cómo podemos fortalecer el sistema educativo y cómo se pueden quitar una cantidad de obstáculos para que tengamos una mayor productividad. En la urgencia, creo que lo que estaba planteando Daniel, que se está haciendo, es lo que se puede hacer, proteger a las personas informales, a las personas pobres, pobres extremas y vulnerables, con un ingreso que sea suficiente para que puedan cubrir sus necesidades. Y aquí es muy importante y resalto lo de suficiente, pero esa es la herramienta en el corto plazo para hacerlo. Respecto a los migrantes, con los migrantes es un tema supremamente complicado. Hay algunos migrantes que son documentados y que pueden trabajar en el mercado formal. Sin embargo, están enfrentando una cantidad de obstáculos y eso es importante decirlo aquí con el gobierno nacional, unos obstáculos más pequeños, en donde pese a tener un documento para poder trabajar, por pequeños obstáculos no los están dejando hacerlo. Por ejemplo, las compañías piden el pasaporte cuando el pasaporte no es necesario si ya tienen el documento PEPE, el permiso especial de permanencia. Con los indocumentados están pasando unos trabajos enormes y no darles, ayudarlos, creo que tiene un impacto no solamente sobre ellos, sino que tiene un impacto también sobre la población que los rodea, la población colombiana que los rodea, porque si no tienen acceso a los servicios del Estado, al servicio de salud, de educación, pues van a estar peor y ese efecto de estar peor se va sin duda a expandir también sobre la población nativa que son vecinos de los migrantes. Entonces el Estado debe desplegar una cantidad de ayudas y ojalá lo pudiera hacer y lo está haciendo. El Estado colombiano está haciendo muchísimos esfuerzos con los migrantes para otorgar salud, para otorgar educación y si es posible para darles permisos de trabajo a través de los permisos especiales de permanencia, expandiéndolos para que puedan entrar a la fuerza laboral de una forma mucho más formal, porque en este momento están trabajando en las calles, están siendo objeto de explotación laboral y otro tipo de temas que son importantes que se tengan en cuenta. Gracias, Ana María. También quisiéramos conversar sobre la salud financiera de los hogares. Aproximadamente 35% de los hogares mencionaron que habían tenido que agotar sus ahorros en mayo. 25% nos dijo que había tomado un préstamo formal o informal que no estaba seguro si iba a poder pagar a tiempo. Y 10% mencionó que había omitido el pago de un préstamo a su nombre. Ana María, generalmente pensamos en los ahorros como una herramienta que pueden utilizar los hogares para mitigar choques como estos y en créditos como una herramienta para apoyar inversiones, no como una herramienta para mitigar un choque. A través de la encuesta identificamos que hogares están tomando préstamos para mitigar la situación. ¿Qué nos dice este hallazgo sobre el efecto a mediano o largo plazo que puede tener esta crisis? Sebastián, yo creo que lo importante para mitigar los choques es tener acceso a los mercados financieros formales. Eso significa o un aseguramiento formal o acceso a los créditos. Entonces, el gran problema que creo que estamos teniendo es que las redes de protección social que se habían diseñado, que son unas redes que funcionan para algunos casos, en estos casos de emergencia como la actual, como la pandemia y en otras emergencias que se pueden presentar, los hogares no tienen mecanismos de aseguramiento que les permita cubrir por la caída en ingresos. Si estos hogares están recurriendo a ahorros, eso es parte de lo que se hace cuando se tiene un impacto negativo, y si están recurriendo a mercados financieros formales, también está bien. Pero lo ideal es que tuvieran un aseguramiento formal que les permitiera cubrir y paliar la caída en ingresos, mitigar esa caída en ingresos para poder mitigar y para poder sobrevivir mientras se normaliza la situación. Y yo creo que ahí es donde el Estado puede jugar un papel enorme. Nosotros tenemos redes de protección social de distinto tipo en Colombia, tenemos las pensiones, tenemos un seguro de desempleo que es bastante precario y muy pequeño y cubre un porcentaje muy pequeño de la población por un valor también muy bajo, y tenemos familias en acción que son unas transferencias monetarias. Ya tenemos que empezar a pensar en redes de protección social de segunda generación que se aseguren de cubrir estos hogares cuando están enfrentando choques, y creo que esos son los dos temas que son importantes: acceso a mercados formales financieros, cómo promoverlos, y estas redes de protección social de segunda generación para el aseguramiento contra choques, y mientras tanto usar el ingreso solidario. El peor de los mundos es que estén agotando los ahorros y estén echando mano de créditos informales con unas tasas de interés supremamente altas y que se estén descapitalizando de tal manera que esa caída en ingresos presentes se
perpetúa una caída en ingresos futuros y se aumente entonces la pobreza crónica, que son todos esos hogares que caen en pobreza y no pueden salir de ella. Gracias, Ana María. Y Daniel, ¿qué datos o qué evidencia necesita el gobierno para responder? ¿Cómo se pueden usar este tipo de datos para la toma de decisiones? Gracias. Varias reacciones. Yo quiero responder un poco también a lo que ha mencionado Ana María, donde concuerdo. Primero, el tema de lo coyuntural versus lo estructural. Yo creo que la coyuntura lo que ha hecho es indicarnos que hay que acelerar con muchas de las reformas estructurales que afectan precisamente la tasa de informalidad, que afectan la productividad, que afectan formalización empresarial y toda esta agenda de modernización de la política social. Creo que también el gran mensaje que nos queda es que si hubiéramos tenido herramientas como las que describe Ana María, pues el impacto hubiera sido mucho menor. Pero lo que hicimos fue realmente acelerar lo que estaba contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, donde ya estaba planteado, pues uno, la actualización del SISBEN y la modernización del SISBEN con el barrido del SISBEN 4 y con una cantidad de innovaciones también en términos de cómo se medía y cómo se estructuraba esa encuesta. Lo segundo que se hizo pues fue crear mal que bien un programa que representa un ingreso mínimo garantizado. Ingreso solidario es un ingreso mínimo garantizado para 3 millones de hogares en condición de pobreza, vulnerabilidad. Ampliamos cobertura de la red de apoyo social. Se apalancó pues en los 20 años de experiencia que tenemos y con los programas existentes. Lo primero que se hizo fue aumentar una cantidad de giros extraordinarios no condicionados a través de las plataformas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y se creó pues este nuevo programa que implicó también resolver y resolver sobre la marcha los problemas de inclusión y educación financiera, que son una barrera importante para operativizar estos programas. Lo que vimos fue que de los 3 millones de hogares había 1.2 millones que tenían algún tipo de producto en el sector financiero. Había 1.8 millones que jamás habían tenido acceso al sector financiero formal. Otro logro, digamos, del programa Ingreso Solidario y de este esfuerzo en política social durante estos últimos 3-4 meses fue acelerar un proceso de inclusión financiera que yo creo que nunca se había visto en Colombia. Logramos bancarizar digitalmente a 1 millón de nuevos hogares que jamás habían tenido una cuenta con ningún banco, y eso obviamente también implica un proceso de educación financiera, de aprender a usar esos productos, de aprender a relacionarse con el banco, de aprender a usar el producto para hacer transacciones, para ahorrar, para mover dinero, para mover recursos, que yo creo que va a ser un gran activo a futuro. En los temas estructurales laborales, concuerdo con Ana María, y ahí también el gobierno está pues respondiendo obviamente al tema coyuntural, pero también pensando en cómo consolidar las respuestas que hemos dado para acelerar estas transformaciones a más largo plazo. Y en esa línea, pues acabamos de lanzar una misión de empleo que busca ser una misión muy práctica, muy aterrizada, donde logremos tener unas propuestas de reformas claves en el corto plazo, pero también a mediano y a largo plazo. Ahí Santiago Levy nos va a estar ayudando con Darío Maldonado liderando esa misión, y vamos a pues involucrar a toda la gente que ha estado pues pensando en estos temas en Colombia, que son muchos. Pero es el momento, yo creo, precisamente de pensar en estos temas y en cómo acelerar la implementación de ciertas reformas que están pendientes y que son necesarias para reactivar el empleo. En cuanto a los datos, entonces a mí me gusta mucho, mirando los resultados, yo destacaría 2 puntos. Uno, que nos permiten entender la heterogeneidad, el impacto muy heterogéneo entre diferentes grupos de la población.
¿de cierto? Vemos aquí una desagregación por grupo etario, por género, por una cantidad de variables que van a ser claves para entender mejor cuál ha sido el impacto en diferentes grupos poblacionales y así poder rediseñar y ajustar los programas que hemos creado para poder consolidar lo bueno, ajustar lo malo, consolidar lo que hay que ajustar porque cambiaron las circunstancias, ¿cierto? El segundo punto importante es que yo creo que estos resultados y la siguiente ronda en el panel nos van a permitir entender los cambios de comportamiento de la gente y su reacción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo responden los hogares ante estos choques? Por ejemplo, aquí, ¿cómo responden vía uso de ahorros, vía créditos, vía otras cosas, ¿cierto? Y ahí también yo quisiera destacar, y salió en la encuesta, que no todo el efecto colateral, digamos, de la protección de salud se debe a las medidas de política pública de cuarentena, al aislamiento. También se deben a la respuesta normal de la gente que cuida su salud. 40% de la gente dice que está preocupada por su salud y que mantiene que cambia comportamientos de consumo, de producción, de todo, ¿cierto? Entonces, eso creo que va a ser muy importante pensando en la reactivación y en la adaptación de la economía a futuro. Esto no es simplemente que se quita la cuarentena y ya todo vuelve a la normalidad, ¿cierto? La gente responde también a estos riesgos nuevos y eso pues va a ser una restricción importante a la cual tienen que responder las empresas con innovación, cambiando la forma en que producen, cambiando la forma en que venden. La gente, pues el proceso de digitalización en general ha sido impresionante, con una cantidad de gente accediendo a compras vía internet por primera vez en su vida y en ese sentido pues también es un reto de política pública importante, creando los marcos de política para darle seguridad y confianza digital a la gente. En ese sentido aprobamos la semana pasada un COMPES, hace un mes, el COMPES de confianza y seguridad digital. Estamos trabajando en un COMPES de comercio electrónico para poder realmente apalancar ese cambio de comportamiento y darle las herramientas a empresas y hogares para poder usar esas nuevas herramientas para poder responder a estos nuevos riesgos de salud y poder reactivar la economía. Gracias, Daniel. Las repercusiones de la pérdida de ingresos las vemos también en seguridad alimentaria y queríamos también conversar sobre esos resultados. En la encuesta, más de un tercio de los encuestados reportó haber tenido que limitar el tamaño de las porciones de sus comidas más de 3 veces en la última semana y 40% reportó haber disminuido el número de comidas. Ana María, ¿ha habido situaciones de una envergadura similar en el pasado? ¿Y hay algo que hayamos aprendido de estas situaciones sobre cómo hacer frente a este tipo de crisis? Esta es una situación sin precedentes, no solamente para Colombia, sino para el mundo, porque sucedió al mismo tiempo. Entonces, en otros países ha habido momentos en donde se han tenido unas crisis alimentarias importantes, pero esas crisis alimentarias importantes han estado enfocadas en un solo país y entonces toda la solidaridad internacional ha intervenido para ayudar. En este caso no es así. Y en este caso no es así, por lo tanto tenemos que ver cómo solucionamos eso. A mí me preocupa mucho el tema de la inseguridad alimentaria y me preocupa mucho sobre todo por los niños, porque vamos a tener una cantidad de niños que están mal alimentados, que no están yendo al colegio donde les complementaban la alimentación y eso va a tener unos impactos muy fuertes en su desarrollo, no solamente en su desarrollo físico, sino en su desarrollo cognitivo. Y eso no solamente se va a enfrentar hoy, sino que se va a enfrentar para el futuro. Eso ya se sabe y eso está supremamente documentado que un niño que tiene problemas de nutrición hoy va a tener problemas a lo largo de su vida. Entonces, es muy importante ver cómo solucionamos este problema y cómo apoyamos a las familias a través de transferencias monetarias como las que está dando el gobierno y la solidaridad que está generándose en la sociedad. Se puede compensar un poco esta caída para que los hogares puedan comprar alimentos. También se están entregando alimentos en algunos casos de manera directa. Esto se puede hacer cuando los hogares están muy alejados, cuando viven en sitios muy alejados y es muy difícil que lleguen los alimentos allá.
pero en las ciudades tal vez es mucho mejor entregar recursos en efectivo para que los hogares mismos puedan comprar los alimentos que requieren, para que puedan ir a sitios cercanos a recibirlos, y para evitar toda la burocracia y todo lo que significa y toda la logística que significa entregar alimentos en especie, que es supremamente difícil. Para casos de conflicto armado se ha mirado, por ejemplo, cuál es el efecto de estas ayudas de alimentos de manera directa y puede tener muchísimos problemas. Puede tener muchísimos problemas, no solamente la logística, sino de desviación de las ayudas, que eso no es deseable. Pero querría, antes de terminar esta respuesta, o esa sería como mi respuesta, resaltar algo que dijo Daniel que considero supremamente importante, y es que si no solucionamos el problema de salud, no se va a solucionar tampoco el problema económico. Es decir, esto no es un problema porque estamos con cuarentena o sin cuarentena. Esto es un problema porque hay una pandemia, porque hay una epidemia y porque tenemos que aprender a cuidarnos frente a esa epidemia. Una vez se permita a la gente salir, la gente de todos modos va a estar más cautelosa, va a estar cuidándose muchísimo, va a invertir menos, las empresas van a invertir menos, pese a que haya cuarentena o no haya cuarentena. Entonces, creo que es muy importante entender el comportamiento de las personas, cómo se están comportando, si están siendo en extremo cautelosas o no, y enseñarles a cuidarse para poder adaptarnos a lo que es esta pandemia y esta epidemia que puede durar durante muchos meses más. Entonces creo que ahí hay un tema de política pública supremamente importante en las que el gobierno puede jugar un papel fundamental y las autoridades locales también. Estás en mute, Sebastián. Gracias. Gracias, Ana María. Daniel, te quiero dar la palabra, pero antes quería compartir de una vez lo que hemos visto en cuanto a transferencias, como ya estamos hablando sobre el tema. En la encuesta, de hecho, preguntamos si el hogar ha recibido alguna transferencia nueva al gobierno en respuesta a COVID, y lo que encontramos fue que el 30% de los hogares recibió algún tipo de apoyo del gobierno que no había recibido antes de la pandemia en forma de alimentos o transferencia monetaria. Los resultados sugieren que la población más necesitada está efectivamente recibiendo asistencia. Hogares con empleos informales y hogares con niños mostraron una probabilidad más alta de haber recibido la asistencia. Y Daniel, viendo que los hogares están teniendo dificultades satisfaciendo sus necesidades alimentarias y que algunas están recibiendo transferencias monetarias, otras en alimentos, que pueden ser del gobierno nacional o de otros niveles de gobierno, ¿cuál es la disyuntiva entre apoyar a los hogares con transferencias monetarias o con alimentos? Gracias, Sebastián. No, Ana María lo respondió muy bien. Y ahí quisiera como destacar uno que sí, el punto de partida, la experiencia anterior que tuvimos en Colombia fue la del 99, donde 50% de los hogares del 25% inferior de la distribución del ingreso redujo su ingesta de alimentos. Y eso, por supuesto, repercutió en la nutrición de niños y niñas. Creo que mal que bien, ahorita para enfrentar a esta crisis estuvimos muchísimo mejor preparados que en el 99-2000. Ya existía una red de solidaridad social, una red de apoyo social, con unos programas, con unos beneficiarios, con unos mecanismos de información y de focalización que nos permitió responder muy rápidamente e identificar a quienes no estábamos llegando, ¿cierto? Entonces, varias cosas para agregar a lo que había respondido antes. Se hizo los giros extraordinarios, transferencias monetarias a través de las plataformas de los programas que ya existían. Se escaló y se reforzó los programas del ICBF con canastas nutricionales reforzadas, pensando precisamente en ese punto que mencionaba María, del impacto a largo plazo que esto puede tener en la capacidad cognitiva, en el desarrollo de niños y niñas, en la movilidad social, ¿no? También yo creo que se favoreció inicialmente las transferencias monetarias, pero rápidamente vimos como con ingreso solidario que había un reto enorme para llegarle a gente que nunca había estado en el radar de la política social, que nunca había tenido una cuenta de ahorro. Era muy difícil llegarles con un giro, con una transferencia, ¿cierto? Eso es, yo creo que mucha gente no cae en cuenta de lo difícil que es hacer una transferencia en dinero desde el gobierno hacia las familias. Esto no es fácil.
fácil. Y como herramienta complementaria, se empezó todo un sistema vía el Ministerio del Interior y con el liderazgo de la primera dama para generar unos mecanismos de distribución de mercados para complementar toda esta estrategia. Eso tiene sus dificultades. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Ana María que debe ser una estrategia residual donde realmente se llega a la gente, donde no se pudo llegar con transferencias monetarias y eso por la logística, por la dificultad de trazabilidad, ¿cierto? Por una cantidad de razones. Pero mal que bien, pues creo que como respuesta a la emergencia, yo creo que fue acertado pues combinar todo esto. Lo otro clave es que hay que coordinar muy bien con las autoridades locales y eso también se hizo vía todo este ejercicio de creación de la base maestra de datos SISBEN. Ahí usamos pues los 21 millones de registros actualizados del SISBEN 4 más 18 millones de registros actualizados del SISBEN 3 que no eran más viejos que 2018, habían sido actualizados a partir de 2018. Y con eso también coordinamos con los alcaldes y compartiendo esta base de datos maestra e indicándoles quiénes teníamos identificados, quiénes estaban recibiendo algún tipo de apoyo, quiénes no. En cuanto al impacto, pues el último, tenemos varios ejercicios de evaluaciones de impacto en curso y eso va a ser un gran valor de esta encuesta también, permitirnos, y del trabajo que IPA viene haciendo, permitirnos evaluar y entender bien cuál fue el impacto de estas intervenciones. Los últimos, las evaluaciones o los análisis que hemos hecho hasta ahora indican que más o menos 40% del choque en ingresos de hogares pobres fue absorbido por la totalidad del portafolio completo de respuestas sociales, 60% de la caída de ingresos para hogares en pobreza extrema fue absorbido por estas intervenciones. Esos son datos de un estudio de Jairo Núñez que completó recientemente. Entonces, pues en vez de tener la pobreza aumentando de niveles de 27% actuales a 50, 45%, pues la pobreza va a aumentar hasta 34%. Y ahí yo creo que también, y cerraría con esto, creo que si bien la pobreza pues, va a aumentar y vamos a retroceder en términos de reducción de pobreza al menos 10 años, esa pobreza yo creo que va a ser muy diferente y yo esperaría que fuera mucho menos estructural de lo que era hace 10 años. Va a ser una pobreza que si logramos articular bien las políticas de apoyo a empresas, a pymes, de apoyo a la reactivación económica, con apoyos a ingreso hogares, y con medidas de recuperación de empleo, creo que va a ser una pobreza mucho más transitoria. Gracias, Daniel. Y quiero recordarle a todos los participantes que pueden poner sus preguntas a través de Zoom y las vamos a estar mirando. Y quiero compartir una de las primeras preguntas que tenemos de participantes. Que es si en Colombia se han implementado intervenciones de tipo de economía del comportamiento en el marco de esta pandemia. Daniel, creo que estás en mute. Esa es pregunta para mí, sí. Entonces, no, excelente pregunta. Yo creo que no hemos hecho suficiente, para ser francos, pensando en economía del comportamiento y cómo ayudar a que la gente haga esos cambios. Ha sido muy empírico todo, muy empírico no en el sentido riguroso de Ana María, sino más en el sentido de try and error, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un reto importante y por eso enfatizaba el segundo punto que me parecía valioso de la encuesta. El primer punto era entender los impactos diferenciales entre poblaciones. El segundo era poder entender los cambios comportamentales. Y ahí es donde yo creo que va a ser súper importante pensar en herramientas de economía del comportamiento para poder ayudar a generar comportamientos que nos ayuden
a mitigar y a internalizar un poco todas esas externalidades que Ana María también mencionaba al principio, ¿cierto? Con relación a los migrantes, pero aplica más en general, ¿cierto? Sabemos que aquí el comportamiento individual tiene efectos sobre el colectivo y va a ser importante pensar en herramientas para poder generar esos cambios comportamentales que beneficien a todos. Y ahí quisiera también agregar un punto que Ana María mencionó que me parece crítico, que es pensar en cómo proteger la salud para reactivar la economía. Y ahí una de las estrategias que también se aprobó en el COMPES, en este COMPES que les mencioné, es la estrategia PRAS, que es pruebas, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, que es todo lo de testing, tracing, ¿cierto? De testeo, de seguimiento y un aislamiento mucho más focalizado. Esa estrategia va a ser fundamental, creo yo, complementada pues con todas las medidas de protección, de bioseguridad, digamos, para empresas y para hogares también, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, todas esas cosas, pero una estrategia como PRAS creo que también va a ser muy importante. Y finalmente, el otro punto en el que pues, el presidente ya anunció avances y hemos estado mirando eso, es el tema de las vacunas, ¿cierto? Eso va a ser el gran tema a futuro, tener esa estrategia. El presidente ya anunció pues, los pilares de esa estrategia y cómo involucrar al sector privado también, pero pues en línea con la recuperación realmente de largo plazo, pues eso va a ser el siguiente gran reto. Perfecto. Y una pregunta que hemos recibido sobre las transferencias en efectivo. Uno de los participantes nos pregunta si sabemos cómo se está utilizando los recursos que le está entregando y si sabemos si se está utilizando dentro de la comunidad o si el dinero está saliendo de las comunidades. Muy bien, ahí sobre el uso de los recursos, también hay varios estudios en marcha y evaluaciones de impacto sobre tanto compensación del IVA como ingreso solidario. Juliana Londoño y Pablo Querubín están trabajando en un estudio, ya nos mostraron unos resultados preliminares interesantes. Y con el sector financiero, que ha sido un gran aliado en toda esta respuesta, también se ha hecho un poco de seguimiento para entender cuál ha sido el movimiento en esas cuentas, cómo se está usando, ¿cierto? Y ahí está saliendo mucha información que va a ser súper importante tanto para el diseño de esa segunda generación de programas sociales que mencionaba Ana María, como para entender los impactos de diferentes esquemas de dispersión de recursos. Entonces, uno de los grandísimos retos es pues, el tema de inclusión y educación financiera. Lo que vimos es que pues, gente que abría su cuenta digital por primera vez recibía el primer giro y por alguna razón cerraba la cuenta y era imposible llegarles con el siguiente giro, ¿no? Entonces, mucha información de ese estilo está saliendo tanto del sector financiero, de los 21 bancos que participaron en el esquema, como de todos estos estudios donde la encuesta y el panel de la encuesta creo que va a ser muy útil para poder darle trazabilidad a la respuesta de esta gente que dice que recibió una nueva transferencia del gobierno y entender qué va a pasar en la siguiente ola de la encuesta. Muchas gracias, Daniel. Y una pregunta para Ana María. Nos preguntan si es posible desglosar los resultados por nacionalidad, específicamente para evaluar la situación de los venezolanos. Gracias, Sebastián. Creo que esto es una pregunta muy importante. La encuesta no permite hacer ese desglose, pero nosotros estamos precisamente trabajando con IPA, en el BID, con la Universidad de los Andes y con USC, la Universidad de Southern California, precisamente en una encuesta que vamos a hacer a población migrante venezolana, en donde vamos a comparar migrantes indocumentados versus migrantes que han recibido el PEP para entender cómo son sus condiciones actuales en términos de acceso a mercados laborales, a acceso a salud, cómo están con todo con el COVID,
También vamos a tener una cantidad de información sobre seguridad alimentaria y sobre ingresos y sobre estrategias que están haciendo para mitigar los impactos de todo esto. Entonces, esa encuesta sale a campo, en este momento estamos en piloto y sale a campo muy pronto y los resultados tenemos que tenerlos este año, así que pronto esperamos estar mostrando resultados y creo que también van a ser supremamente útiles para informar las políticas públicas tanto en Colombia como en otros países de la región donde hay muchas dinámicas que son similares. Gracias, Ana María. Y una pregunta para cualquiera de los dos que quiera responder. Me parece interesante la conversación que hemos tenido sobre cómo la reactivación económica es difícil, en parte porque no solamente se debe a la cuarentena, sino a las mismas personas tomando la decisión de cuidar su salud. Entonces, ¿cuáles herramientas tienen los gobiernos a su disposición de aquí en adelante hasta que salga una vacuna para poder ayudar con esto? Y Ana María, creo que vi que te interesaría responder esta pregunta. Sí, voy a responderla corto porque yo sé que Daniel también la va a responder con el caso específico de Colombia. Y él ya dio las pinceladas de lo que consideramos que es importante. En el BID hemos estado mirando esto con mucho detalle desde el inicio de cuando se declaró la pandemia, de hecho empezamos a mirarlo. Y es muy importante que pensemos en cómo vamos a adaptarnos a lo que está sucediendo porque esto no va a terminar pronto. Entonces, lo primero es que si bien se está trabajando en las vacunas, que esté lista la vacuna no quiere decir que esté disponible en todos lados porque se requiere una capacidad de producción de la vacuna muy grande y entonces tomará unos meses en llegar a todos nuestros países o varios meses. Entonces, ¿qué es importante? Es muy importante que los gobiernos tengan la capacidad de localizar y de identificar dónde se están presentando casos de la pandemia, con lo que estaba mencionando Daniel, de pruebas masivas, de rastreo de contactos y de la capacidad de hacer unos cercos epidemiológicos muy rápidos en donde no se tenga que hacer una nueva cuarentena general, sino que sea muy estratégico en ese proceso y se hagan unos confinamientos muchísimo más estratégicos de las personas que están contagiadas. Lo segundo es algo que hemos venido hablando mucho en este momento y es economía del comportamiento y campañas de comportamiento. Campañas de información para enseñarle a la población cómo debe cuidarse, cómo ponerse el tapabocas, cómo usar el tapabocas, cómo se debe hacer el distanciamiento social. Todo esto que suena como bastante obvio no se ha hecho y es muy importante hacerlo. De nuevo, en el BIT estamos haciendo varios proyectos sobre eso para mirar qué puede ser más efectivo y cómo mejorar esos mensajes para que sean más efectivos y las personas cambien el comportamiento. Aquí yo creo que es muy importante resaltar que esto es responsabilidad de todos, tanto del gobierno como de las personas. Y las personas deben adoptar cambios de comportamiento para que la pandemia no se siga contagiando. Y tercero, ya lo había mencionado Daniel, las vacunas y el gobierno, todos los gobiernos tienen que estar diseñando estrategias para acceder a las vacunas al menor costo posible y a la mayor rapidez posible una vez sean ya aprobadas. Daniel, ¿quieres también responder esa pregunta? Sí, Sebastián, gracias. No, entonces, de pronto para agregar a lo que ya mencionamos con Ana María, quisiera destacar tal vez el punto de cómo el sector productivo tiene que adaptarse. Y ahí, volver a enfatizar el punto de la innovación en empresas. Las empresas tienen que buscar nuevas formas de generar productos, servicios que respondan a estas restricciones. En una conversación con uno de los profesores de los Andes, que por cierto me dio econometría 1 cuando yo estaba en tercer semestre, él decía que, oiga, pues, con esta epidemia la gente va a querer poder manipular productos con los pies, no con las manos, por ejemplo. Entonces hay que pensar en el diseño de cosas que se puedan manipular con los pies. Era un ejemplo que suena sencillo, pero yo creo que ilustra muy bien el reto para el sector productivo de poder generar esos productos que generen confianza
en la gente para poder consumirlos y esos servicios que permitan generar esa certidumbre de que por consumirlo, por usarlo, no me voy a contagiar, ¿cierto? Muy importante, yo creo que va a ser la generación de confianza en general. Entonces, eso implica, pues, uno, tener las herramientas para poder consumir y producir de formas diferentes. Vuelvo a enfatizar el punto de la digitalización, digitalización en el sector productivo, digitalización de hogares, entonces que ambos puedan usarlo. Y ahí, pues, tenemos de nuevo el tema de la desigualdad en Colombia en aspectos muy puntuales. La desigualdad, las brechas digitales, ¿cierto? Van a ser mucho más apremiantes de resolver en esta coyuntura de lo que eran antes. En ese sentido, y sorry por hacer propaganda a todos los compes, pero pues es parte de mi labor. Ahí sacamos la semana pasada un compes de Internet rural, que creo que va a ser muy importante para responder un poco a este reto de cerrar brechas urbano-rurales en temas digitales y evitar que se nos amplíen estas brechas sociales en este nuevo entorno. Entonces, acceso a Internet, confianza, seguridad digital, transformación digital de las empresas, todo esto yo creo que va a ser muy importante para poder convivir con el virus. El tema del PRAS, del testeo, yo creo que contribuye no solo a no tener que tener cuarentenas generalizadas, sino también a generar esta confianza. Si la gente sabe que hay un sistema que permite aislar rápidamente los focos de contagio, pues va a poder salir con mucha más tranquilidad a la calle, va a poder ir a sus puestos de trabajo, va a poder ir a las empresas con mucha más tranquilidad. El punto de la confianza yo creo que va a ser muy, muy importante. Y eso, por supuesto, pues se compagina también con todas las medidas de bioseguridad, los protocolos que se han empezado a implementar, que son los que permiten pues este distanciamiento físico y evitar y reducir la tasa de contagios. Otro punto clave relacionado con salud y que ya se estaba pues pensando bastante es el tema de las diferentes olas en el sector salud. Entonces, pues lo primero era aplanar esa curva de contagio, pero después van a haber problemas con la gente que dejó de ir al hospital a hacerse sus tratamientos durante este tiempo. Después los médicos hablan de esa cuarta ola de salud mental, que yo creo que va a ser importante pensarla y mitigarla. Entonces, pues muchos retos. Concluyo diciendo que hay que permitir y generar las condiciones para que tanto hogares como empresas, sector productivo, se adapten lo más rápidamente posible, creen los cambios que se necesiten para poder operar en esta nueva condición de normalidad, y todas las medidas que podamos tomar para generar esa confianza que permita reactivar y reanudar actividades productivas y sociales también, con algo de confianza. Muchas gracias, Daniel. Y tenemos una pregunta específica que es sobre cómo se proyecta el trabajo en temas de protección infantil, viendo el reto de deserción escolar a todo nivel y trabajo infantil. Tal vez si podrías comentar un poco de eso y también por respetar el tiempo de todos, tal vez esa puede ser nuestra última pregunta. Listo, muy corto esa pregunta. Entonces, creo que como toda la respuesta tiene que ser por varios ángulos, ¿cierto? Entonces, por un lado, pues cerrar estas brechas digitales va a permitir que más jóvenes puedan beneficiarse de educación a distancia, que ha sido pues una de las respuestas naturales, pero entonces tienen que tener acceso a la conectividad. Entonces, eso es muy importante y es parte de esta estrategia de Internet rural y de zonas apartadas. Por otro lado, pues tener unos protocolos de reactivación de planteles educativos. El Ministerio de Educación está mirando y pensando en eso. Yo creo que va a ser necesariamente una combinación
de muchísimas estrategias para poder lograr el objetivo final, que es evitar deserción escolar, evitar el choque en capital humano que viene por el lado de la nutrición, salud mental de niños y niñas, y pues la parte de educación formal. Muchas gracias, Daniel. Pues ya son pocos minutos para las 2, entonces creo que vamos a terminar. Pero quiero agradecerle nuevamente a Ana María y a Daniel por acompañarnos y a todos los participantes por estar con nosotros el día de hoy. Quiero recordarles que los microdatos, el cuestionario y los resultados, todos están en la página web. Los pueden visitar y este webinar fue grabado y estará pronto en la página también para que lo puedan compartir con otros. Los invitamos también a participar en los otros webinars que estamos organizando como parte de la serie y esperamos volverlos a ver pronto. Cuídense, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Sebastián y Ana María. Gracias a todos y gracias por la encuesta. Creo que es un aporte muy importante para muchas cosas. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego.